El veneno no entró por la boca, sino por los ojos. Se derramó dentro de mí en el instante exacto en que leí las letras de hierro forjado, torcidas en una caligrafía pretenciosa, sobre el portón gris en residencia. Nuevo amanecer. El amanecer, qué ironía tan cruel, cuando sentí que el sol de mi vida se estaba apagando para siempre. Mi hija, Verónica, a mi lado en el asiento del copiloto de su coche nuevo que olía a un lujo que me era ajeno, no dijo nada, solo sentí su mano, fría y extrañamente firme, posarse sobre la mía. Fue un gesto que no buscaba consolar, sino contener. Afuera, dos mujeres vestidas de un blanco sanitario, como dos ángeles de la peor clase, emergieron del edificio y caminaban hacia nosotras. Una, la más joven, empujaba una silla de ruedas vacía que rechinó sobre la grava del camino. Un sonido que partió en dos, el silencio y mi alma. En ese momento, la promesa que me había hecho por teléfono esa misma mañana, esa frase que me había hecho flotar durante horas, «Vamos, a arreglarnos las uñas, mamá, te lo mereces», se deshizo como ceniza en el aire, revelando la espantosa verdad que ocultaba. Esto no era un regalo, era una sentencia. Si alguna vez has sentido como una promesa se convertía en polvo entre tus dedos, como la confianza se quebraba en 1000 pedazos sin hacer ruido, dime tu ciudad o simplemente di presente en los comentarios. A veces, el simple hecho de saber que no estamos solos en nuestro dolor es el primer paso para empezar a sanar. A Aquinox, leemos, nos escuchamos. La mañana había empezado como todas las demás, desde que Héctor se me fue hace ya 3 años. Con el silencio. Un silencio denso, pesado, que se pegaba a las paredes de nuestra casita en Xochimilco, y que ni el canto de los gallos vecinos lograba perforar. Me levanté antes que el sol, como siempre. Mis huesos, a mis 72 años, protestaban con un coro de pequeños crujidos, pero mis pies conocían de memoria el camino a la cocina. Allí, en la penumbra, encendí el fuego. Bajo de la estufa y puse mi olla de barro, la misma que me regaló mi madre cuando me casé. El ritual era mi ancla, mi única certeza en un mar de días idénticos. El agua, el trozo de piloncillo, la rama de canela. Mientras el aroma dulce y especiado comenzaba a llenar la estancia, revolviendo lentamente con una cuchara de madera, cerré los ojos. Casi podía oír la voz de Héctor. «Fina, ese café tuyo es capaz de revivir a Lázaro», me decía siempre mientras se sentaba a la mesa, esperando su taza. Mi Héctor se lo llevó una falla en el corazón. Una noche de lluvia, dejándome con un silencio que pesaba más que todas las palabras que nunca nos dijimos, y con una casa llena de sus recuerdos. Cada silla, cada clavo en la pared, cada planta que sembramos juntos en el patio trasero, era un eco de su risa, de su presencia. Llevaba más de 2 meses sin ver a Verónica. Mis nietos, Carlitos y Sofía, eran solo voces lejanas en llamadas telefónicas, cada vez más esporádicas. La última vez que hablé con mi hija fue para pedirle que vinieran a comer un domingo. «Ay, mamá, no se va a poder», me dijo con ese tono de fastidio que había perfeccionado. «Estamos llenos de compromisos. Además, los niños se aburren mucho en tu casa. ¿No tienes ni internet?» Cada palabra era una pequeña piedra lanzada contra el cristal de mi esperanza. Yo misma había pagado la instalación de ese internet que ahora me echaba en cara, con el dinero que había ahorrado de mi pequeña pensión, para arreglar las goteras del techo, pero no se lo recordé. Hacía mucho tiempo que había aprendido que recordarle a Verónica mis sacrificios solo servía para que ella se sintiera atacada y yo, más miserable. Por eso, cuando el teléfono sonó esa mañana, interrumpiendo mi diálogo silencioso con el fantasma de Héctor, el corazón me dio un brinco de puro pánico. A mi edad, una llamada inesperada casi nunca es portadora de buenas noticias. Bueno, mi voz sonó frágil, apenas un susurro. «Mamá, qué bueno que te encuentro», dijo. Verónica, el alivio me inundó como una ola tibia. «Estaba bien. Te llamo para invitarte a salir. Se me ocurrió que podríamos ir a que te hagan las uñas, a un lugar muy bonito en el sur. Un regalo para ti, para que te consientas». Las uñas son una idea tan simple, tan superficial, pero para mí significó el mundo entero. Verónica, mi hija, la ejecutiva siempre ocupada, la que medía el tiempo en juntas y citas de negocios,
Quería pasar tiempo conmigo. Quería hacerme un regalo. Las lágrimas me nublaron. La vista, lágrimas de una gratitud tan profunda que me avergonzaba. Claro que sí, mi vida, qué alegría. Tú y yo, como antes. Quería aferrarme a ese recuerdo, a la niña que llevaba a los juegos y a la que le compraba algodones de azúcar. Sí, mamá, respondió. Y pude sentir su impaciencia a través del auricular. Paso por ti en 1 hora. Y por favor, arréglate. Ponte algo decente. Que no quiero que me hagas pasar vergüenzas. La palabra decente me cayó como una bofetada invisible. Miren, llevaba mi falda de lana y una blusa bordada que yo misma había hecho. Mis manos, manchadas por la edad, sostenían el teléfono. Mi pelo, una nube de plata, recogido en un chongo simple. ¿Qué había de indecente en mí? Era la mujer que la había criado, la que había pasado noches en vela cuando tenía fiebre, la que vendió sus únicos aretes de oro para pagarle el viaje de graduación. Pero esa mujer, al parecer, ya no era decente para el mundo de Verónica. La humillación me picó en el fondo del alma, pero la enterré bajo una capa de negación. Estaba siendo sensible. Ella no lo dijo con mala intención. ¿Es su forma de hablar? Me repetí esa letanía de excusas mientras corría a mi armario, con una urgencia juvenil, a buscar mi ropa decente. Elegí el vestido azul marino, el que guardaba para las bodas y los bautizos. Me peiné con un esmero que no había tenido en años. Me miré en el espejo del tocador, donde aún conservaba nuestra foto de bodas. Héctor y yo, sonriendo, con toda la vida. Por delante, saqué el perfume que él me regaló en nuestro último aniversario, un aroma a jazmines, y me puse un poco detrás de las orejas. Quería oler a fiesta, a celebración. Quería que Verónica viera a la mujer bonita que su padre siempre vio en mí, no al estorbo que yo sentía que era para ella. Cuando salí a la puerta, ella ya estaba allí, recargada en su coche reluciente, mirando el reloj con impaciencia. Apagó su cigarrillo contra la pared de mi casa, dejando una cicatriz negra sobre la pintura blanca. Un gesto tan pequeño, tan indiferente, que me dolió más que si me hubiera insultado. No me abrió la puerta. Subí al coche. Un universo de piel y plástico con olor a nuevo. El trayecto fue un monólogo de susurros de mi hija en su teléfono. Cerraba tratos, daba órdenes, gestionaba su vida ajetreada, mientras yo, a su lado, era una pieza de mobiliario antiguo que había que trasladar de un punto a otro. Intenté hablarle del jardín, de las petunias que por fin habían florecido. Che. Bien, mamá, me dijo sin mirarme. El paisaje familiar de Xochimilco, con sus mercados, sus trajineras a lo lejos, fue desapareciendo, reemplazado por avenidas anchas y edificios de oficinas. Un nudo de angustia comenzó a formarse en mi estómago. Esto no se sentía como un paseo. Se sentía como un secuestro. ¿Falta mucho, mi amor?, pregunté, tratando de anclarme a la realidad con su voz. Ya casi llegamos, mamá. Ya verás qué sorpresa. Y entonces, el coche giró y se detuvo. Y allí estaba. El edificio gris, las rejas altas, el jardín de césped artificial y el letrero. Residencia, nuevo amanecer. Mi mente se negó a procesarlo. No podía ser. Era un error, una broma de un gusto terrible. Me giré para mirar a Verónica, para buscar en sus ojos una explicación, pero ella no me miró a mí. Miraba al frente, a las dos mujeres de blanco que se acercaban, a la silla de ruedas vacía que avanzaba hacia mí, como un trono macabro, esperando a su nueva reina. El mundo se encogió hasta caber en él. Espacio minúsculo entre mi corazón y mis costillas. Un universo de pánico que me ahogaba. Mi mano voló hacia la manija de la puerta del coche, pero la de Verónica fue más rápida. Su agarre, antes solo firme, ahora era de acero. «Mamá, por favor», dijo, y su voz era la de una extraña. Una voz pulcra y sin emociones, como la de un médico que anuncia una muerte inevitable. «No empieces con tus dramas. Ya lo habíamos hablado». ¿Hablado? ¿Cuándo? ¿En qué momento de mi vida había yo aceptado ser arrancada de mi hogar, de mis recuerdos, de la tierra que contenía los huesos de mi Héctor, para ser depositada en este lugar, que olía a desinfectante y a finales tristes? «No sé de qué hablas, Verónica», logré susurrar, mi voz un hilo de telaraña a punto de romperse. «Tú me dijiste, las uñas, una de las enfermeras, la Mayo R, con el pelo gris,
recogido en un moño tan apretado que parecía doloral, ya estaba abriendo mi puerta. Su rostro no tenía expresión. Era una máscara de profesionalismo. Gelidón, doña Josefina. Bienvenida. Soy la enfermera Matilde. Su habitación ya está lista. Su hija nos ha traído todos sus documentos. Los documentos a mi hija. Las piezas del rompecabezas cayeron en su lugar, formando una imagen tan monstruosa que mi mente se negó a aceptarla. Me volví hacia Verónica, mis ojos suplicando una negación, una explicación, una cruel broma que estuviera a punto de terminar. Pero sus hoyos, esos ojos que una vez me miraron con adoración, ahora me evaluaban con la distancia de un entomólogo estudiando un insecto. Mamá, tu memoria ya no es lo que era. El doctor lo dijo. Estás empezando a confundir las cosas. Aquí estarás más segura. Yo no puedo cuidarte. Y entonces, con una fuerza que me sorprendió, me desenganchó del asiento y me entregó a los brazos de la enfermera Matilde, como quien entrega un abrigo viejo a la caridad. Mientras mis pies, que parecían de plomo, eran guiados hacia la entrada de ese mausoleo de gente viva, mi vida entera desfiló ante mis ojos, no en un instante, sino en oleadas de recuerdos dolorosos, cada uno un testimonio de mi amor y de su traición. Recordé a Verónica a los 8 años, consumida por una bronquitis que casi se la lleva. Héctor trabajaba turnos dobles en la fábrica de textiles, y sus manos, siempre ásperas por el trabajo, llegaban a casa oliendo a aceite de máquina y a cansancio. Yo limpiaba 3 casas en el Pedregal, viajando 2 horas de ida y 2 de vuelta, y cada peso que ganaba iba a parar a los medicamentos y a los caldos de pollo que le preparaba. Durante 2 semanas, mi cama fue una silla incómoda junto a la suya. No dormí, solo vigilaba su pecho, que subía y bajaba con un esfuerzo agónico. Recuerdo haber vendido la cadena de oro que me regaló mi madre, la única joya de valor que poseía, para pagarle a un médico particular que vino a ponerle una inyección de penicilina a medianoche. Cuando por fin la fiebre cedió y sus pulmones dejaron de silbar, me abrazó con sus bracitos flacos y dijo al oído, cuando sea grande, mamita, yo te voy a cuidar a ti. Te voy a comprar una casa más grande que la de la señora rica donde limpias. ¿Dónde estaba esa promesa ahora? ¿Se había perdido en el laberinto de su ambición? ¿O simplemente se había podrido, como una fruta olvidada? El recuerdo de su boda llegó como una punzada. Tenía 25 años y se casaba con Roberto, un hombre con una sonrisa fácil y ojos calculadores, que nunca me transmitió confianza. Verónica quería una fiesta de ensueño, como las que veía en las revistas, un salón en la colonia Roma, un vestido de diseñador, una orquesta en vivo. Héctor y yo nos sentamos en la mesa de nuestra cocina, con las facturas y nuestros ahorros de toda una vida extendidos ante nosotros. No alcanzaba a Anne ni de lejos. Es su única ilusión, Fina, me dijo Héctor, con esa bondad suya que a veces rayaba en la debilidad. Es nuestra única hija. Al día siguiente, Héctor fue al banco y pidió un préstamo que tardaríamos 10 años en pagar, hipotecando una parte de la casa que habíamos construido con nuestras propias manos. Le dimos el dinero a Verónica en un sobre. Ella ni siquiera lo contó delante de nosotros. Solo dijo, gracias. Espero que con esto alcance para algo decente. El día de la boda, cuando la ayudé a ponerse el vestido carísimo que habíamos pagado con nuestra tranquilidad futura, me miró en el espejo y frunció el ceño. Este collar de perlas que me prestaste, mamá, se ve un poco amarillo, ¿no crees? Parece viejo. No, mi amor, no es viejo, es antiguo. Fue de tu abuela. Pero no dije nada, solo sonreí y le ajusté el velo, ahogando la herida con mi silencio, como siempre. Luego nacieron los nietos. Carlitos primero, y 2 años después, Sofía. Mi corazón se expandió. Pensé que la maternidad ablandaría a Verónica, que la haría entender la profundidad de mi amor. Y por un tiempo, pareció que sí. Dejé mi trabajo de costura, los pequeños arreglos que hacía para las vecinas, para convertirme en su niñera de tiempo completo. Mamá, es que tú tienes un don con los niños, me decía, y yo necesito volver a trabajar para darles lo mejor. Durante 5 años, mi vida fue la vida de sus hijos. Cambié pañales, preparé biberons, curé rodillas raspadas,
Conté cuentos hasta quedarme dormida en el suelo de su cuarto. Los amaba con una ferocidad que me llenaba todos los vacíos. Pero cuando Sofía entró al kinder y yo ya no era indispensable, las cosas cambiaron. Verónica empezó a poner distancia. No, los malcríes. Tanto. Mamá, necesitan disciplina. No les des tantos dulces. Les vas a picar los dientes. No vengas sin avisar. Tenemos nuestros propios planes. Me fue convirtiendo en una visita, luego en una visita esporádica, y finalmente, en una obligación telefónica. La última oleada de recuerdos fue la más amarga. Héctor empezó a sentirse mal, un cansancio que no se iba, un dolor en el pecho. El diagnóstico fue brutal en insuficiencia cardíaca. Los siguientes 2 años fueron un peregrinaje por hospitales plicos, llenos de gente y de desesperanza. Los medicamentos eran caros, las citas con los especialistas, un laberinto burocrático. Una tarde, después de una crisis terrible de Héctor, llamé a Verónica. Estaba desesperada no por dinero, sino por compañía. Mi amor, ¿podrías venir un rato? Tu papá se siente muy mal y yo no puedo sola. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio lleno del ruido de un teclado de computadora. Estoy en medio de una junta importantísima. Mamá, no puedo salir ahora. Dale un té de manzanilla. Ya sabes cómo es de exagerado, papá. Colgó en esa noche. Héctor me miró desde su cama, con los ojos hundidos, y me dijo, no la molestes. Fina, ella tiene su vida. Nosotros ya solo somos un estorbo. Lloré en silencio en la cocina, para que no me viera. Cuando Héctor murió, Verónica llegó tarde al funeral. Llevaba unas gafas de sol enormes y un vestido negro de diseñador. Recibió el pésame con una dignidad ensayada. No derramó una lágrima. En el entierro, mientras yo arrojaba un puñado de tierra sobre el ataúd de mi compañero de vida, ella estaba en su teléfono, cerrando un negocio. El pasillo de la residencia Nuevo Amanecer era largo, blanco, y olía a una mezcla de lavanda y tristeza. Mis pies se movían por inercia. Verónica caminaba delante de mí, junto a la directora, una mujer de traje sastre y sonrisa de teflón. Firmó papeles en un mostrador sin mirarme. Escuché fragmentos de la conversación. Incompetencia senil. Traspaso de poderes. Ella firmará lo que sea necesario. La pensión se depositará directamente. Cada palabra era un clavo más en mi ataúd. Me entregó una pequeña maleta que yo no había preparado. Dentro estaba mi suéter lila, un par de vestidos viejos y un neceser. Ni una foto de Héctor, ni mi rosario, ni mi libro de poemas. Nada que fuera mío de verdad. Bueno, mamá, aquí te dejo. Vendré a verte cuando pueda, dijo. Y por primera vez se atrevió a mirarme. Busqué en sus ojos un vestigio de duda, de arrepentimiento. No había nada, solo un vacío frío y una determinación aterradora. Me dio un beso en la mejilla, un beso que se sintió como el contacto de un reptil. ¿Y se fue Han? La vi subir a su coche nuevo, arrancarlo y desaparecer al final de la calle. No miró atrás ni una sola vez. Y yo me quedé allí, parada en medio de un pasillo desconocido, con 72 años, una maleta que no era mía y el corazón hecho pedazos, entendiendo por fin la lección más cruel de todas para mi hija. Yo no era una madre. Era un problema que, finalmente, había logrado resolver. La puerta de la habitación se cerró a mi espalda con un clic suave, un sonido casi imperceptible que, sin embargo, retumbó en mi alma como el cerrojo de una tumba. Me quedé inmóvil en el centro del pequeño cuarto, abrazando la maleta que no era mía, un ancla de extrañeza en un océano de desolación. El aire era frío, estéril, impregnado de ese olor a limpio que no es de hogar, sino de hospital, un olor que habla de enfermedad y de asepsia, pero nunca de amor. Había una cama individual, de metal blanco, tendida con una sábana tan tirante que parecía un lienzo de yeso, un pequeño armario metálico, una silla y una ventana, una sola ventana enrejada, que daba a un jardín de césped falso y flores de plástico. Un paisaje tan artificial como la sonrisa de la directora que me había recibido. Este era mi nuevo mundo. Una caja de 4 por 4 metros. Me senté en el borde de la cama. El colchón era duro, inflexible. El
Silencio aquí era diferente al de mi casa. El silencio de mi hogar estaba lleno de los fantasmas de la risa de Héctor, del eco de los pasos de mis nietos, de la memoria del amor. Este silencio estaba vacío. Era el silencio del abandono. El silencio que grita que ya no le importas a nadie en el mundo. Y en ese vacío, mi mente comenzó a trabajar, a conectar los puntos, a iluminar con una luz cruda y terrible todos los pequeños indicios, todas las señales que mi corazón se había negado a ver. En la otra cama, junto a la pared, yacía una figura inmóvil. Al principio pensé que estaba dormida, pero al acercarme, vi que sus ojos estaban abiertos. Eran unos ojos grandes, oscuros, hundidos en un rostro surcado por 1000 arrugas, pero increíblemente lúcidos. Me observaban sin parpadear. Era una mujer menuda, de pelo completamente blanco, tan fino que parecía algodón de azúcar. «Buenas tardes», le dije, mi voz un graznido ronco. En ella no respondió, solo movió ligeramente la cabeza y una de sus manos. Posada sobre la colcha, se crispó una de las enfermeras jóvenes. Una muchacha con cara de pocos amigos llamada Sonia. Entró sin tocar. «Ella es Elvira, su compañera de cuarto», dijo en tono monótono, mientras revisaba una tabla con papeles. «No habla. Tuvo una trombosis hace años. No se moleste en intentar conversar». Y salió, cerrando la puerta con el mismo clic definitivo. Me quedé mirando a Elvira, así que también ella estaba atrapada en su propio silencio. Nuestros silencios eran distintos. El de ella físico, el mío emocional, pero ambos eran una cárcel. Me acerqué a su cama y le toqué el brazo. «Josefina», le dije. «Me llamo Josefina». Sus ojos se clavaron en los míos, y por un instante vi un destello de comprensión, de una empatía tan profunda que me estremeció. No necesitaba palabras. Ella sabía. Sabía lo que era sentirse una carga, un mueble viejo arrumbado en el cuarto trastero de la vida de alguien. Los primeros días fueron un borrón de rutinas deshumanizantes. El despertar. A las 6 de la mañana, con la luz fluorescente del pasillo, apuñalándote los ojos. La enfermera Sonia entrando para tomarme la presión y darme unas pastillas que, según ella, eran para la memoria. Me las tragaba con un vaso de agua, sabiendo que eran parte del teatro, las pruebas de mi supuesta demencia. El desayuno en el comedor común, un lugar amplio y ruidoso donde el entrechocar de cucharas contra platos de plástico era la única conversación. Veía a los otros residentes, hombres y mujeres, con la mirada perdida, moviéndose con la lentitud de los autómatas. Algunos hablaban solos, otros miraban fijamente un televisor que siempre transmitía programas de concursos con gente demasiado feliz. Nadie se miraba a los ojos. Éramos una colección de soledades, agrupadas bajo el mismo techo, pero cada una encerrada en su propia isla de dolor. Y en la monotonía de esas horas interminables, mi mente se convirtió en mi peor enemiga y en mi única aliada. Empecé a recordar a atar cabos. El primer. Recuerdo que me asaltó fue de hace unos 4 meses. Verónica había llegado a casa un sábado por la tarde, con una carpeta bajo el brazo y una sonrisa que ahora reconocía como falsa. «Mamá, qué bueno que te encuentro. Fíjate que el abogado de la empresa nos está pidiendo organizar todos los papeles por si algo pasa. Ya sabes, para que no haya problemas con la herencia de papá y todo esté en regla para mí». Recuerdo haber sentido un escalofrío. ¿Por qué hablar de eso? Pero ella insistió, con su lógica aplastante. «Es solo previsión, mamá, una cosa burocrática. Necesito que me des una copia de las escrituras de la casa y tus últimos estados de cuenta del banco para anexarlos al expediente». Yo, en mi infinita estupidez, en mi confianza ciega, se los di. Fui al ropero. Abrí la caja de metal donde Héctor guardaba todos nuestros documentos importantes y se los entregué. Ella los guardó en su carpeta y me dio un beso rápido. «Gracias, mami, eres la mejor. Con esto me ahorras 1000 vueltas». Ahora, sentada en esta cama ajena, la escena se repetía en mi mente una y otra vez. No era previsión, era el principio del despojo. Estaba reuniendo las armas para robarme mi vida. ¿Alguna vez tu instinto te gritó a pleno pulmón que algo andaba terriblemente mal, pero tu corazón, desesperado por creer, te obligó a taparte los oídos? Cuéntame, ¿qué sentiste en ese momento?
¿Qué excusa te diste a ti misma? A veces, el simple hecho de nombrar esa duda, de darle voz, es el primer paso para recuperar la certeza que nos fue robada. Luego, recordé la visita al médico fue hace 2 meses. Verónica me llamó y me dijo que me había conseguido una cita con un geriatra excelente, un especialista muy reconocido. Es importante que te hagas un chequeo general, mamá. A nuestra edad, más vale prevenir. La palabra nuestra me hizo sonreír. Héctor siempre me decía que yo tenía más energía que ella. El consultorio era lujoso, en una torre de cristal en Polanco. El doctor, un hombre de pelo engominado y sonrisa condescendiente, apenas me examinó. En lugar de eso, me hizo un interrogatorio sutil. Y dígame, doña Josefina, ¿a veces se le pierden las llaves o se le olvida a qué iba a la cocina? Recuerdo haberme reído. Doctor, eso le pasa a todo el mundo, pero él no sonrió. Anotaba cosas en su libreta con gesto grave. ¿Y los nombres? ¿Le cuesta recordar los nombres de las personas? Verónica, sentada a mi lado, asentía con la cabeza, confirmando cada pregunta con una mirada de falsa preocupación. Sí, doctor. Últimamente anda muy olvidadiza. El otro día dejó la estufa encendida. Tenemos miedo de que un día provoque un accidente. ¡Mentira! Yo nunca había dejado la estufa encendida. Quais protestar. Pero la mirada de Verónica me silenció. Era una mirada que decía, cállate. Sigue la corriente. Y yo, como siempre, obedecí. Salí de allí con un mal sabor de boca, con la sensación de haber participado en una farsa que no entendía. Ahora lo entendía todo. Ese no era un chequeo. Era la construcción de mi sentencia. Estaban fabricando al monstruo de mi demencia para justificar el encierro. La última pieza del rompecabezas fue el aislamiento. Recordé a mi vecina Lupita, mi amiga del alma desde que llegamos al barrio. Había intentado venir a verme la semana pasada. La escuché tocar el timbre mientras Verónica estaba de visita. Verónica fue a abrir y la oí decir, ay, Lupita, qué pena. Mi mamá se siente un poco malita hoy. Está dormida, mejor otro día. Yo te aviso. Cerró la puerta en las narices. Cuando le pregunté a Verónica por qué lo había hecho, me dijo, mamá, ya no estás para recibir visitas. ¿Te cansan mucho, Ann? Es por tu bien. Me estaba construyendo una jaula, ladrillo a ladrillo, y yo no me había dado cuenta. Estaba cortando todos mis lazos con el mundo exterior para que, cuando diera el golpe final, nadie pudiera escuchar mis gritos. La rabia, una rabia fría y lúcida, comenzó a desplazar a la tristeza. Tenía que hacer algo. Tenía que llamar a alguien. Ana Lupita. Ella me creería. Esperé a que fuera el cambio de turno de las enfermeras. A las 3 de la tarde, el pasillo estaba relativamente vacío. Salí de mi cuarto con el corazón martilleándome en el pecho. El teléfono público estaba al final del pasillo. En el bolsillo de mi vestido tenía unas monedas que había guardado por costumbre. Con manos temblorosas, descolgué el auricular y metí las monedas. Marqué el número de Lupita, un número que conocía como mi propio nombre. Sonó 1, 2, 3 veces. Bueno, escuché su voz cálida y familiar. ¿Lupita? Soy yo, Fina, dije, hablando rápido, atropelladamente. Lupita, tienes que ayudarme. Verónica me engañó. Me tiene encerrada en un asilo. Tienes que... no pude terminar. Una mano pesada y fría se posó sobre mi hombro. Era Matilde, la enfermera jefa. Doña Josefina, ¿qué está haciendo? Dijo con una voz peligrosamente calmada. Me arrancó el auricular de la mano y lo colgó. Usted no debe alterarse. Instrucciones muy claras. Todas sus llamadas deben ser supervisadas. Es por su seguridad. Me agarró del brazo y me condujo de vuelta a mi cuarto, como a una niña que ha hecho una travesura. La derrota fue absoluta. Me derrumbé en mi cama, ahogada en un sollozo seco, sin lágrimas. No solo me habían robado mi casa y mi libertad, me habían robado mi voz. Estaba acurrucada, hecha un ovillo de pura desesperación, cuando sentí un toque en mi hombro. Era Elvira. Se había levantado de su cama, moviéndose con una lentitud dolorosa, y estaba de pie junto a mí. En sus ojos, esos pozos oscuros y sabios, me miraban fijamente. Y entonces hizo algo que me rompió por dentro. Levantó su mano temblorosa y con una torpeza conmovedora, me secó una lágrima imaginaria de la mejilla. Luego, tomó mi mano entre las suyas,
que estaban frías y delgadas como las de un pájaro. La apretó suavemente, una sola vez, y en ese simple gesto, en la presión de sus dedos contra los míos, me transmitió un mensaje más. Claro que cualquier palabra, un mensaje de furia, de resistencia, de solidaridad. Sus ojos no decían pobrecita, decían no te dejes vencer. La alianza con Elvira se tejió en el lenguaje de los desposeídos en el silencio. No necesitábamos palabras. Un ligero apretón de manos cuando pasaba junto a su cama por la mañana era un buenos días. Seguimos aquí. Una mirada compartida por encima de los platos de comida insípida era un yo. También sé que esto es basofia. Cuando lograba robar una flor real del jardín de la directora durante mi caminata vigilada y se la dejaba en su mesita de noche. El brillo acuoso en sus ojos era un gracias que valía más que 1000 poemas. Ella, a su vez, se convirtió en mi faro. Cuando la desesperación amenazaba con ahogarme en la oscuridad de la noche, me giraba y la veía allí, despierta, su silueta recortada contra la luz de la luna que se filtraba por los barrotes de la ventana. No me decía todo estará bien, porque ambas sabíamos que era mentira. ¿Sue? Presencia silenciosa y vigilante, me decía algo mucho más importante. No estás sola en este infierno. Y esa certeza se convirtió en el único alimento que nutría mi espíritu. Una pequeña brasa de resistencia que me negaba a dejar extinguir. El personal, sobre todo la gélida enfermera Matilde, notó el cambio. Ya no era la anciana dócil y llorosa de los primeros días. Mi llanto se había secado en su lugar. Había crecido una calma que los inquietaba. Una mujer sin lágrimas es una mujer. Es una mujer que ha empezado a pensar en vez de sentir. Y por eso, decidieron aumentar la presión. La opresión se volvió su principal herramienta. La guerra comenzó a librarse en mi propio cuerpo. Los pastillas para la memoria se convirtieron en un ritual de sumisión. Cada mañana, la enfermera Sonia me las traía con el vaso de agua, pero ahora Matilde la acompañaba, cruzada de brazos, observándome con sus ojos de halcón, hasta que las tragaba en paz etemorals. ¿Que me estaban dando? ¿En realidad? ¿Vitaminas? ¿O un sedante químico para mantener mi mente nublada? ¿Para forzar la demencia que ellos mismos habían inventado? Una mañana, fingí un ataque de tos y logré esconder una de las pequeñas píldoras blancas bajo mi lengua. Más tarde, en la soledad del baño, la escupí en la palma de mi mano. Era pequeña, sin marcas. La deshice con la uña. Se convirtió en un polvo insípido. No sabía qué era, pero sabía que era un arma que usaban en mi contra. Empecé a librar una pequeña batalla. Secreta, escondiendo las pastillas en el dobladillo de mi vestido. En un hueco del colchón, sintiéndome como una prisionera de guerra planeando un sabotaje. Sabía que si me descubrían, las consecuencias serían terribles. Pero el acto de desobedecer, de reclamar la soberanía sobre mi propia bioquímica, me devolvía una pizca de la dignidad que me habían arrebatado. El siguiente ataque fue psicológico. Un bombardeo constante de gaslighting. Intentaban reescribir la historia de mi vida, borrar mis recuerdos y reemplazarlos con su narrativa. ¿Se acuerda de su casita en Xochimilco, Matilde? Le pregunté un día, con una nostalgia deliberada. Ella me miró por encima de sus gafas. Doña Josefina, ya hemos hablado de esto. Su hija nos explicó que usted a veces tiene fantasías muy vívidas. Es un síntoma de su condición. Su único hogar ahora es este. Concéntrese en el presente. Otro día, mientras estábamos en la sala común, mencioné a Héctor. Mi esposo Héctor y yo pusimos esas baldosas del patio. Dije en voz alta a nadie en particular. Una de las cuidadoras más jóvenes se me acercó con una sonrisa de lástima. «Ay, doña Finan, qué imaginación tan bonita tiene usted. Pero usted nunca se casó. ¿No se acuerda? Su hija Verónica nos contó que ella es su única familia». Cada frase era un intento de volverme loca, de hacerme dudar de mi propia mente, de la existencia del amor de mi vida. Pero la imagen de Héctor, su risa, el tacto de sus manos, estaban grabados a fuego en mi alma. Podían controlar mi cuerpo, pero mi pasado, mi santuario interior, todavía era mío. La humillación pública no tardó en llegar. Una tarde, en el comedor, nos sirvieron una sopa aguada con trozos de verdura gris, flotando en ella anjolia, a agua de fregar. Me negué a comerla. Esto no es comida para personas.
Es comida para cerdos, dije, con una voz más alta de lo que pretendía. El silencio se apoderó del comedor. Todos los ojos se giraron hacia mí. Matilde se acercó a mi mesa, sus zapatos de goma rechinando sobre el linóleo. Josefina dijo, usando mi nombre de pila como se usa con un niño malcriado, a su edad y haciendo estos berrinches. ¿No le da vergüenza? Si no se cam la sopa, se quedará sin el flan de postre. El infantilismo del castigo, la humillación de ser tratada como una párvula deficiente delante de todos, me quemó la cara. Miré a los otros residentes, la mayoría había bajado la cabeza, demasiado asustados o demasiado vencidos para intervenir, pero vi a un hombre en la mesa del fondo, un señor al que llamaban Don Aurelio, que me sostuvo la mirada y asintió levemente, un gesto de aprobación. No comí lo so. Y cuando repartieron el flan tembloroso de vainilla, me quedé mirando mi plato vacío no con Hember, sino con un orgullo amargo. Había perdido el postre, pero había ganado una batalla. Un mes después de mi llegada, Verónica vino a verme. El personal me preparó como si fuera a recibir a la realeza. Me obligaron a ducharme, me peinaron y me pusieron el vestido azul marino, mi vestido de las grandes ocasiones, que ahora se sentía como un disfraz. Pórtese bien, Josefina. Recuerde que su hija hace un gran esfuerzo por venir a verla, me advirtió Matilde. La visita no fue en mi cuarto, sino en una pequeña sala de visitas impersonal, con sillas de plástico y una mesa de formica. Verónica llegó con 10 minutos de retraso, vestida con un traje pantalón color marfil, que probablemente costaba más que mi pensión de un año entero. Traía una caja de bombones baratos, de los que venden en el supermercado, y la puso sobre la mesa. Hola, mamá. ¿Cómo te han tratado? Te veo mejor. La actuación era impecable. Hablaba en voz alta, para que la enfermera que nos vigilaba desde la puerta pudiera oírla. Estoy prisionera, Verónica. Eso es lo que estoy. Le respondí en voz baja, mirándola fijamente. Su sonrisa vaciló por un segundo. Mamá, no digas eso. Estás aquí por tu bien, para que te cuiden. ¿Ya vendiste mi casa? Le pregunté, sin rodeos. Pregunta la descolocó. Dejó caer la máscara de hija abnegada. Su rostro se endureció. ¿Todavía no?, dijo, y su voz era puro hielo. Pero ya está en el mercado. De hecho, te traje una foto para que la veas. Sacó su teléfono de última generación de su bolso. Tecleó un momento y me lo puso delante de la cara. Era la fachada de mi casa de nuestra casa, y clavado en el jardín que Héctor y yo habíamos plantado, justo al lado de mi rosal favorito, había un letrero enorme, con letras rojas y vulgares, que gritaban, «Se vende». Y debajo, un número de teléfono que no era el mío. El aire se me escapó de los pulmones. Un dolor físico, agudo, me atravesó el pecho. Era la profanación de mi templo, la venta de mi historia, el borrado definitivo de mi vida con Héctor. Esa casa solo acumula polvo y recuerdos inútiles. Mamá, dijo Verónica, con una crueldad que ya no intentaba disimular. Es hora de convertirla en algo productivo. Con el dinero, podré pagar este lugar por muchos años. Pero ¿qué estés? Cómoda, incómoda, La palabra era un insulto o un escupetello. Levanté la vista de la pantalla del teléfono y la miré. Y ella vio algo en mis ojos que la hizo retroceder un paso. No era tristeza, no era súplica. Era un odio tan puro y tan frío que podría haber congelado el sol. Se levantó bruscamente. Bueno, me tengo que ir. Tengo una reunión. Ni siquiera se despidió. Dejó la caja de bombones sobre la mesa y se marchó. La vi alejarse por el pasillo, su silueta elegante y victoriosa. Regrees a meet. Cuarto, caminando como una sonámbula. Elvira estaba sentada en su cama y me siguió con la mirada. Vio la caja de bombones en mi mano. Vio la ausencia de lágrimas en mi rostro. Vio el fuego gélido que había reemplazado la desesperación en mis ojos. Sin decir nada, caminé hasta la pequeña papelera que había en una esquina, levanté la tapa con el pie y dejé caer la caja de bombones dentro. El sonido fue ridículamente pequeño, pero para mí fue una declaración de guerra. Me giré hacia Elvira y, aunque no moví los labios, ella escuchó las palabras que resonaban en mi cabeza con la claridad de una campana. Se acabó. Se acabó la buena de Josefina Ann. Se acabó la víctima. Acababan de intentar enterrarme viva, pero cometieron un error. No se dieron cuenta de que lo que enterraban no era un cadáver,
Era una semilla. La rabia es un combustible magnífico. A diferencia de la tristeza, que te hunde y te paraliza, la rabia te obliga a moverte, y yo comencé a moverme, aunque fuera solo dentro de los confines de mi celda de 4x4 y de los pasillos estériles de la residencia Nuevo Amanecer. Mi mente, que durante semanas había sido un torbellino de dolor y confusión, se volvió afilada como un trozo de vidrio. Me convertí en una espía en mi propia vida. Dejé de ser una víctima y me transformé en una observadora. Cada día era una misión de reconocimiento. Aprendí de memoria las rutinas de las enfermeras, el cambio de turno a las 7 de la mañana y a las 7 de la tarde. La media hora de descanso de Matilde a las 4, que pasaba en su pequeña oficina fumando a escondidas. La forma en que Sonia, la enfermera amargada, siempre se distraía con su teléfono en el puesto de control. Estudié a mis compañeras de cautiverio, sus historias no contadas, sus debilidades, sus pequeñas rebeliones silenciosas. Don Aurelio, el que me había apoyado con la mirada en el comedor, siempre guardaba un trozo de pan del desayuno para alimentar a los gorriones a través de los barrotes. ¿Eres Suven, Dona Remedios, que parecía perdida en su propio mundo? Tejía compulsivamente con unos palillos imaginarios, sus dedos creando bufandas de aire, y Elvira, mi compañía de silencio, se había convertido en mi generala. Sus ojos me indicaban cuando un pasillo estaba despejado o cuando Matilde andaba de mal humor. Nosotras dos, las mudas, nos comunicábamos con la elocuencia de quienes lo han perdido todo, menos la voluntad. Sabía que no podía hacer nada sola. Necesitaba un aliado dentro del sistema. Una puerta entreabierta en el muro de mi prisión. Waila en contra se llamaba Lucía. Era una enfermera nueva, muy joven, de unos 20 años, con ojos asustadizos y manos que siempre parecían a punto de dejar caer algo. Era el blanco perfecto para los regaños de Matilde, que la humillaba constantemente por su lentitud o su torpeza. Observé que Lucía, a diferencia de las otras, trataba a los residentes con una dulzura genuina. Les hablaba con cariño, les ajustaba la almohada con delicadeza. A veces les leía un trozo del periódico. Vi en ella una chispa de la compasión que tanto escaseaba en ese lugar. Decidí que ella sería mi caballo de Troyan. Empecé a cultivarla con paciencia, como quien cuida una planta delicada. Un día, cuando Matilde la hizo llorar por haber derramado un vaso de agua, me acerqué a ella en el pasillo. «No le hagas caso», le susurré. «La gente cruel es gente que sufre por dentro». Ella me miró, sorprendida, y se secó las lágrimas. ¿Otro death? Pregunté por su familia. Me contó que estudiaba en las noches para ser enfermera jefe y que su mamá estaba enferma. La Hable de mi Rosel en Exokimilco. No quejándome de haberlo perdido, sino describiendo la belleza de sus flores. «A mi mamá le encantan las rosas», me dijo con una sonrisa triste. La brecha se abrió una noche de tormenta. Un trueno hizo que se fuera la luz por unos minutos. El generador de emergencia tardó en encender, sumiendo la residencia en una oscuridad casi total y en un coro de quejidos asustados. Cuando la luz volvió, encontré a don Aurelio tirado en el suelo del pasillo. Se había caído al intentar ir al baño. Matilde y Sonia llegaron corriendo. «¡Pero qué imprudente, Aurelio!», gritó Matilde, en lugar de ayudarlo. «Siempre dando problemas». Lo levantaron con brusquedad, sin cuidado. Yo vi el rostro de Lucía, iluminado por las luces de emergencia. Estaba pálido, y sus labios temblaban de una ira contenida. Esa noche, mucho después de que se apagasen las luces, sentí una presencia junto a mi cama. Era Lucía. «Doña Fina», me susurró. Su voz, apenas audible en «Perdóneme. Lo que le hacen a usted, lo que le hicieron a don Aurelio, no es justo. No puedo seguir siendo cómplice de esto». La miré en la oscuridad. «Gracias, mi niña. Pero no hay nada que hacer», le respondí, probándola. «Sí que lo hay», dijo con una determinación que nunca le había visto. «Si necesita algo, lo que sea, yo la ayudo. Una llamada, un mensaje, lo que sea». ¿Había mordido el anzuelo? No, no era un anzuelo. Era una mano extendida en la más profunda oscuridad. Mi mente trabajó a toda velocidad. Una llamada. Tenía derecho a una sola llamada, a un solo disparo. ¿A quién? ¿A la policía? Se reirían de una vieja declarada demente. ¿A mis nietos? Eran niños
no entenderían. Entonces, un nombre surgió de las profundidades de mi memoria. Un nombre asociado a mi hermana Esperanza, a la que el cáncer se había llevado hacía 5 años. Ann-Sofía, mi sobrina, la hija de mi hermana. La habíamos perdido de vista tras el funeral. La vida y la sutil manipulación de Verónica nos habían distanciado. Pero recordaba 2 cosas de ella, con una claridad meridiana, que adoraba a su madre, y que se había graduado de abogada con honores. Era mi única carta, mi única esperanza. Le comuniqué el plan a Lucía en susurros, en el baño, con la llave del agua abierta para disimular. Ella usaría su teléfono móvil. Yo tenía que recordar el número. Cerré los ojos y recé a todos los santos, y a la memoria de mi Héctor, para que mi cerebro no me fallara. El número apareció en mi mente, completo, nítido, como si lo hubiera marcado ayer. El plan se llevaría a cabo 2 noches después, durante el turno de Lucía, a las 3 de la mañana, la hora de los muertos, cuando hasta los fantasmas de la residencia dormían. La noche de la llamada, el aire en la habitación era eléctrico. Elvira lo sabía. Me apretó la mano antes de que me levantara, y sus ojos me infundieron un coraje que yo no poseía. Lucía me esperaba en la puerta del cuarto de limpieza, una pequeña habitación que olía a cloro y a trapos húmedos. Entramos y cerró la puerta sin hacer ruido. Sacó su teléfono con manos, que temblaban tanto como las mías. Me lo entregó. La pantalla me cegó por un instante. Marqué los 10 dígitos. Cada uno era una oración. El teléfono sonó una vez, 2 veces. Mi corazón era un pájaro enjaulado, golpeándose contra mis costillas. A la tercera vez, una voz soñolienta y familiar contestó. «Bueno, Sofía, mi amor, soy yo, tu tía Fina». Hubo un silencio denso al otro lado. Luego, una explosión de sorpresa. «Tía Josefina, Dios mío, ¿eres tú? ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás? ¿Desde dónde me llamas?» Su voz era un bálsamo, un recordatorio de un mundo donde yo era querida. «Mi amor, escúchame con atención. No tengo mucho tiempo», le susurré, mientras Lucía vigilaba la puerta. «Estoy en problemas muy graves». Y las palabras brotaron, un torrente imparable de susurros desesperados. «La Conti Dell. Engaño de las uñas, de la residencia, de los papeles que Verónica me hizo firmar, de la falsa demencia, de mi casa, de nuestra casa, que estaba a la venta. Pero, tía, no entiendo. Mi prima Verónica me dijo que estabas muy enferma, que habías perdido la memoria, que no querías recibir a nadie para que no te vieran así. Es mentira, Sofía. Todo es mentira. Me tienes secuestrada. ¿Me está robando todo lo que tu tío Héctor y yo construimos?», me declaró loca para quedarse con mi pensión. La voz de mi sobrina cambió. La calidez familiar desapareció, reemplazada por el acero de una profesional antía. «Escúchame, ¿firmaste algún papel sin leerlo?» «Sí». «¿Te ha visto algún médico que no fuera el que te llevó Verónica?» «No». «¿Tienes acceso a tu dinero?» «A un teléfono no, a nada». Escuché el sonido de un bolígrafo sobre un papel del otro lado. Estaba tomando notas. «Tía», dijo finalmente, y su voz era una promesa de guerra. «Lo que tu prima está haciendo no es solo inmoral. It is un catálogo de delitos. Fraude, abuso de confianza, privación ilegal de la libertad, violencia patrimonial. Es una criminal». Las lágrimas, esas viejas traidoras, volvieron a mis ojos, pero esta vez eran de alivio. Alguien me creía. «¿Qué hago, Sophie?» «Tú, nada. Absolutamente nada. No digas nada, no confrontes a nadie. Finge que sigues siendo la misma mujer derrotada. Yo me encargo. Mañana a primera hora salgo para México». ¿Cómo se llama ese lugar? «Residencia Nuevo Amanecer». «Pin, no te preocupes, tía. Voy a sacar a esa desgraciada de tu vida, y a ti de ese hoyo. Te lo juro por la memoria de mi madre». Colgamos Anle. Devolví el teléfono a Lucía. Nos abrazamos en la oscuridad del cuarto de limpieza. Un abrazo de náufragos que acaban de ver un barco en el horizonte. Regresé a mi cama, temblando de pies a cabeza. Pero esta vez no era de miedo, era de esperanza. Una esperanza tan feroz y tan brillante que me quemaba por dentro. Elvira estaba despierta, como sabía que lo estaría. Me miró, sus ojos una pregunta silenciosa. Yo asentí.
muy levemente, y una sonrisa, la primera sonrisa genuina en más de un mes, se dibujó en mis labios. Elvira me devolvió la sonrisa, una mueca torcida por la parálisis, pero la sonrisa más hermosa que había visto en mi vida. El primer disparo se había efectuado. La caballería venía en camino. La esperanza es una tortura exquisita. Después de la llamada con Sofía, cada segundo se estiró hasta convertirse en una eternidad. El tiempo, que antes era un enemigo monótono que me aplastaba con su peso, ahora se había vuelto un adversario burlón que se negaba a avanzar. Vivía en un estado de alerta constante, un equilibrio precario entre el miedo y la expectación. Tenía que mantener la farsa, representar mi papel de anciana senil y derrotada para no levantar sospechas. Sonreía con docilidad a Matilde. Me tomaba las pastillas sin protestar y las escupía más tarde en el baño, y comía la sopa aguada como si fuera un manjar. Cada acto de sumisión era una pieza de mi estrategia, un camuflaje para la guerrera que estaba naciendo en mi interior. Por fuera, era la misma Josefina de siempre. Por dentro, era un volcán a punto de entrar en erupción. Cada vez que escuchaba pasos en el pasillo, mi corazón se detenía. ¿Sería ella? ¿Sería Sofía? Cada vez que la puerta principal se abría, contenía la respiración. La decepción constante era un veneno lento, pero la promesa de mi sobrina era el antídoto que me mantenía viva. En esa tensa espera, mis alianzas secretas se fortalecieron, convirtiéndose en el andamiaje que sostenía mi cordura. Lucía, mi joven aliada, se convirtió en mis ojos y oídos. Con el pretexto de tomarme la presión o cambiar las sábanas, me pasaba información en susurros. Hoy Matilde está furiosa. Doña Fina, no le dé motivos. La directora no vendrá esta tarde. Su hijo se enfermó. Eran fragmentos de inteligencia que me permitían navegar las aguas peligrosas de la residencia. Un día, con una audacia que me conmovió, deslizó un periódico doblado bajo mi almohada. Para que no se aburra, me guiñó un ojo. Leer sobre el mundo exterior, sobre la vida que continuaba más allá de esos muros. Fue como respirar aire puro después de meses de estar sumergida bajo el agua. Y Elvira, mi compañera de silencio, era mi ancla. No necesitaba palabras. Cuando la ansiedad me hacía temblar, ella simplemente ponía su mano sobre la mía, y su contacto firme me devolvía al presente. Compartíamos en secreto los plátanos que Lucía nos traía, pelándolos bajo las sábanas como dos colegialas traviesas. Éramos un pequeño ejército de 3 mujeres: la joven rebelde, la muda sabia y la vieja guerrera. Un ejército improbable, pero unido por la decencia y la compasión. Pasaron 3 días. Al cuarto día, por la tarde, mientras estaba sentada en la sala común, fingiendo ver un programa de cocina, la vi. Entró por la puerta principal y el mundo pareció detenerse en era Sofía. Era alta, vestida con un traje sastre de color gris, marengo que irradiaba autoridad, y caminaba con la determinación de un general que entra en territorio enemigo. No era la niña que yo recordaba de los cumpleaños familiares. Era una mujer poderosa. Se dirigió directamente a la recepción, donde una empleada joven levantó la vista de su revista. «Buenos tardes», dijo Sofía, su voz clara y firme, llenando el silencio del vestíbulo. «Vengo a ver a mi tía, la señora Josefina Aguilar». La recepcionista, entrenada para el protocolo, le dio una sonrisa ensayada. «Claro, permítame un momento. ¿Tienes cita? Las visitas deben ser aprobadas por la directora y supervisadas en Sofía». Ni parpadeó. Colocó su maletín de cuero sobre el mostrador con un sonido seco. «Ah, no tengo cita». «Y no, esta visita no será supervisada», afirmó. «Soy Sofía Núñez, abogada y representante legal de la señora Aguilar. Cualquier intento por parte de esta institución de impedir o supervisar una consulta privada entre abogada y cliente es una violación flagrante de sus derechos constitucionales, un delito que se sumará a la denuncia que se está preparando contra ustedes y contra Verónica Morales por privación ilegal de la libertad. ¿He sido lo suficientemente clara o prefiere que se lo explique mi socio, que está esperando en el coche con un notario?» La recepcionista se quedó blanca como el papel, tartamudeó algo ininteligible y descolgó el teléfono para llamar, sin duda, a Matilde o a la directora. La confrontación fue breve. Matilde apareció, con su habitual expresión de vinagre, pero al ver a Sofía,
Su arrogancia flaqueó. Sofía no le dio tiempo a hablar. Le repitió su discurso, esta vez con un filo en la voz que podría haber cortado el acero. Así que tiene dos opciones. Enfermera, o me lleva ahora mismo con mi tía, o llamo a una patrulla y montamos un espectáculo que saldrá en todos los noticieros de la noche. Usted elige. Matilde, por primera vez desde que la conocía, pareció pequeña, derrotada. Me condujo hasta la sala de visitas, la misma donde Verónica me había mostrado la foto de mi casa en venta. Cuando Sofía entró y nuestros ojos se encontraron, todo el poder y la autoridad se desvanecieron, y vi a la hija de mi hermana. Corrió hacia mí y me abrazó. Yo me rompí. Lloré por el abandono, por la humillación, por el miedo, pero sobre todo, lloré de alivio. Olía a un perfume caro y a justicia. ¡Ya estoy aquí! Tía Ann, se acabó. ¡Ya estoy aquí!, me susurraba al oído, mientras me acariciaba el pelo. En la forma de sus ojos, vi a mi hermana Esperanza. Era como si me la hubiera mandado desde el cielo. Cuando las lágrimas cesaron, nos sentamos. El modo profesional de Sofía regresó, pero ahora estaba teñido de un afecto feroz. Sacó una pequeña grabadora de su maletín. Tía, necesito que me des tu permiso para grabar. Necesito tu historia. Cada detalle, por insignificante que te parezca. Las fechas, las palabras exactas que usó Verónica, los nombres de las enfermeras en todo. Ana sentí. Hable. Durante casi 2 horas, vacié el veneno que llevaba dentro. La constitudú, desde la mañana del engaño hasta la caja de bombones en la papelera. Sofía no me interrumpió. Solo tomaba notas, su rostro una máscara de concentración y de una ira fría que crecía a cada palabra que yo pronunciaba. Cuando terminé, apagó la grabadora. Gracias, tía. Eres increíblemente valiente, dijo. Y ahora, escúchame. Este es el plan de batalla. Me explicó la estrategia con una claridad que me devolvió la esperanza. Paso 1. Evaluación médica. Mañana mismo presentaré una orden judicial para sacarte de aquí y llevarte a una evaluación con el mejor neuropsiquiatra geriátrico de México. Un hombre incorruptible. Su diagnóstico, que confirmará tu lucidez, es nuestra arma principal. Destruirá la tutela de Verónica. Continúan paso 2 a medidas cautelares. Con ese informe en la mano, un juez suspenderá la tutela de inmediato y emitirá una orden para congelar la venta de tu casa y todas tus cuentas bancarias. Verónica no podrá tocar un solo centavo más. Hizo una pausa y sus ojos brillaron. Paso 3 en el contraataque. Vamos a demandarla en civil y penalmente. La vamos a acusar de todo lo que te hizo. Vamos a hacer que se arrepienta del día en que pensó que podía tratarte como a un despojo. El plan era audaz, era brillante, pero Sofía me miró con seriedad. Pero tienes que saber algo, tía. Esto va a ser una guerra sucia. Verónica no se va a rendir. Va a contratar a los mejores abogados. Intentar destrozarte en el tribunal. Van a decir que estás loca, que yo te estoy manipulando para quedarme con tu dinero. Van a usar tus recuerdos, tu amor por ella, en tu contra. ¿Estás preparada para eso? ¿Para enfrentarte a la hija que criaste, como si fuera tu peor enemiga? La miré, y la mujer que había llorado en sus brazos minutos antes había desaparecido. En su lugar estaba la mujer que había sobrevivido al hambre, al dolor, a la pérdida y al abandono. La mujer que había aprendido a luchar en silencio. Mi amor, le dije, tomando su mano joven y fuerte entre las mías. Tu prima me ha tenido en un infierno durante meses. No hay nada que pueda hacerme en un tribunal que sea peor que lo que ya me ha hecho. No le tengo miedo. Estoy lista. Sofía sonrió. Era la sonrisa de un depredador que acaba de encontrar a un compañero de caza. Se levantó y guardó sus cosas. Bien. Esa es la tía que yo conozco. Caminó hacia la puerta y se detuvo. Mañana por la mañana, a las 10 en punto. Vendré por ti con 2 oficiales de policía y una orden judicial. Ten preparada esa maleta de porquería que te dieron. Te vas de aquí. Al salir, pasó junto a Matilde, que la esperaba en el pasillo, y le dedicó una mirada que prometía un futuro lleno de citatorios y problemas legales. Me quedé sola en la sala de visitas, pero ya no sentía el frío del abandono. Sentía el calor de la batalla que se avecinaba. Por primera vez en meses, no era una prisionera esperando un milagro. Era una demandante,
preparándose para la guerra, y mañana daría el primer paso fuera de los muros de mi cárcel. La mañana del día señalado, un sol pálido se colaba por los barrotes de la ventana, dibujando un tablero de ajedrez de luz y sombra en el suelo de mi habitación. Yo ya estaba despierta desde las 5, sentada en el borde de la cama, con mi vestido azul marino puesto y la pequeña maleta a mis pies. No había dormido. La adrenalina y el miedo habían librado una batalla campal en mis venas durante toda la noche. Cada sonido del pasillo era un presagio. El corazón me latía con una fuerza desbocada. Un tambor de guerra que anunciaba el principio del fin. Antes de que comenzara el bullicio matutino, me acerqué a la cama de Elvira. Estaba despierta, como siempre. Sus ojos oscuros me miraban con una intensidad que traspasaba el silencio. Le tomé la mano, una mano frágil, huesuda, que se había convertido en mi único puerto seguro. No dije nada. No hacía falta. Ella entendía que esa era mi despedida. Menos, por ahora. Apreté su mano con fuerza y le susurré, para que solo ella y los ángeles que nos cuidaban pudieran oír: voy a volver por ti. Elvira, te lo juro. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla arrugada. Fue su bendición. A las 10 en punto, la calma tensa de la residencia se hizo añicos. La voz de Sofía, amplificada por la acústica del vestíbulo, sonó como una trompeta del juicio final. Lucía pasó corriendo por mi puerta y me hizo una seña con el pulgar hacia arriba. Sus ojos, llenos de una alegría nerviosa. ¿Era la hora? Salí al pasillo. Matilde y la directora intentaban bloquear el paso a Sofía, que no venía sola. La flanqueaban 2 oficiales de policía uniformados, 2 hombres altos y serios, cuya mera presencia cambiaba por completo la dinámica de poder del lugar. Le repito que no puede llevarse a una paciente sin un protocolo de alta, decía la directora, su voz temblando ligeramente. Sofía sacó un fajo de papeles del maletín y le entregó uno. ¿Esto no es una petición? Es una orden del juez quinto de lo familiar, dijo con una calma letal. Ordena la presentación inmediata de la ciudadana Josefina Aguilar para una evaluación neuropsiquiátrica independiente. Estos oficiales están aquí para asegurar que la orden se cumpla sin dilación. Cualquier interferencia será considerada desacato a una orden judicial. ¿Necesita que le explique las consecuencias penales del desacato? ¿Directora? La directora palideció. Miró a los policías, luego a Sofía y, finalmente, a mí, que me acercaba lentamente, con mi maleta en la mano. Su mirada era de puro veneno. Había perdido. Con la cabeza bien alta, comencé mi paseo hacia la libertad. Pasé junto a las puertas abiertas de las otras habitaciones. Vi los rostros de mis compañeros de cautiverio, asomados con una mezcla de miedo y asombro. Don Aurelio me levantó el pulgar discretamente. Doña Remedios dejó de tejer su bufanda de aire y me sonrió. Pasé frente a Matilde, que me miraba como si quisiera aniquilarme con sus ojos. La sostuve la mirada y por primera vez fue ella la que la desvió. Al llegar a la puerta principal, la puerta que había cruzado como prisionera meses atrás, me detuve un instante y respiré el aire del exterior. Olía a tierra mojada, a contaminación, a vida. Olía a libertad. La evaluación fue en una clínica privada. Un lugar limpio y tranquilo, donde nadie me trató como a una demente. El doctor Méndez era un hombre mayor, de barba blanca y ojos amables. ¿Qué me hizo? Sentir cómoda al instante. No solo me hizo pruebas de memoria y de lógica, sino que me escuchó, le conté mi historia. Y él asentía, sin juzgar, sin lástima, solo con una profunda atención humana. Al final, después de casi 3 horas, llamó a Sofía a su consultorio. Yo me quedé afuera, pero la puerta quedó entreabierta y pude escuchar sus palabras. Señorita abogada, dijo el doctor, su chia no solo está cognitivamente intacta, sino que posee una lucidez y una resiliencia emocional extraordinarias. El diagnóstico previo de demencia senil no es un error médico, es un fraude deliberado y malicioso. Tienen ustedes un caso muy sólido. Esa frase fue la bala de plata que necesitábamos para matar al monstruo. Una semana después, nos encontramos en una sala de audiencias pequeña y austera, en los juzgados familiares. Era la audiencia preliminar para la revocación de la tutela. El aire estaba cargado de hostilidad. En una mesa,
estábamos Sofía y yo. En la de enfrente, Verónica Waisu. Abogado. Un hombre de traje impecable y sonrisa de tiburón. Cuando Verónica me vio, su rostro fue una mezcla de sorpresa y desprecio. Esperaba ver a la anciana temblorosa de la residencia, no a esta mujer serena, vestida con mi traje azul, sentada al lado de una abogada que la miraba como si fuera un insecto bajo un microscopio. El juez, un hombre de rostro severo, leyó los cargos. La sala se llenó de palabras como fraude, falsificación de documentos, abuso de confianza. El abogado de Verónica tomó la palabra. Su estrategia era la que Sofía había predicho, a pintarme como una anciana senil y a Sofía como una sobrina codiciosa que me estaba manipulando para robarme la herencia. «Su señoría», dijo con voz pomposa. «Mi cliente, la señora Verónica Morales, ha actuado siempre por amor y preocupación filial. Es la otra parte la que, aprovechándose de la vulnerabilidad de la señora Aguilar, busca lucrar con esta lamentable situación familiar». Entonces, el juez se dirigió a mí. «Señora Aguilar, ¿desea usted declarar?» Todas las miradas se clavaron en mí. Sentí la mano de Sofía apretando la mía bajo la mesa a mi pius. Tipí. Mis rodillas temblaban, pero mi voz, cuando salió, fue firme. No Mayer al juez. Miré directamente a los ojos de mi hija. «Yo no sé de leyes, su señoría», comencé. «Solo sé de amor, y por amor. Le di a mi hija mi vida entera. Le di mi juventud cuidándola cuando estaba enferma. Le di mis ahorros para que tuviera la boda de sus sueños. Le di mi tiempo mi energía para criar a sus hijos mientras ella construía su carrera. Y cuando mi esposo, su padre, se estaba muriendo, y yo le pedí su compañía, me dijo que tenía una junta importante. La voz se me quebró por un instante, pero me recuperé. Cuando ya no tenía más dinero que darle, cuando mis manos ya no podían cuidar a sus hijos, cuando mi único valor era el de la casa que su padre y yo construimos, decidió que yo era un estorbo, una loca, y me encerró para robarme en vida. Verónica comenzó a negar con la cabeza, susurrándole a su abogado. «Yo no estoy aquí por el dinero», continué, mi voz subiendo de volumen. «El dinero va y viene. Estoy aquí por mi dignidad. Estoy aquí porque el amor de una madre no es una chequera que se puede vaciar, ni una propiedad que se puede vender. El amor no justifica el abuso. El amor no da derecho a borrar a una persona». Me giré hacia Verónica y le hablé solo a ella. «Yo te perdono, Verónica, pero mi perdón no te absuelve de tus actos. Yo decidí, por fin, ser libre, libre de tu avaricia, de tu desprecio y de tu falso amor». Fue entonces cuando Verónica explotó. Se levantó de golpe, haciendo caso omiso de los intentos de su abogado por detenerla. «¡Tú no sabes nada!», me gritó, su rostro descompuesto por la rabia y la autocompasión. «No sabes lo que es vivir con la presión de ser exitosa, de mantener un estatus, y tú siempre ahí, necesitando algo, pidiendo algo, siendo una carga. Solo quería que dejaras de ser un problema». ¿Solo? Quería paz. El silencio que siguió a su confesión fue atronador. Acababa de admitirlo todo. Su propio abogado se dejó caer en su silla, derrotado. El juez tomó nota, su rostro impasible. La resolución fue inmediata. Vista la evidencia presentada, incluyendo el informe pericial del doctor Méndez y la confesión espontánea de la parte demandada, dijo el juez, su voz resonando en la sala. «Este tribunal revoca con efecto inmediato la tutela otorgada a la señora Verónica Morales sobre la persona y bienes de la señora Josefina Aguilar. Se ordena la restitución inmediata de todos sus derechos y propiedades. Se emite una orden de restricción para que la señora Morales no pueda acercarse a su madre. Y se dará parte al Ministerio Público para que inicie las investigaciones penales correspondientes». Se levanta la sesión. Un martillazo selló mi libertad. Si la fuerza de Josefina te ha conmovido hasta este punto, suscríbete y comparte esta historia. A veces, un solo clic puede llevarle un mensaje de esperanza a alguien que ha perdido la suya y que necesita saber que no está sola. Salimos de la sala. Sofía me abrazaba. Llorando de alegría, yo no lo oraba. Me sentía extrañamente serena. Al final del pasillo, vi a Verónica, sola. Su abogado ya se había ido. Estaba sentada en una banca, con la cabeza entre las manos. Una mujer rota, no por el arrepentimiento,
sino por la derrota. No sentí pena por ella. No sentí nada. Cruzamos las puertas del juzgado y salimos a la luz del sol. El aire de la Ciudad de México nunca me había parecido tan limpio, tan dulce. Tomé una bocanada profunda, llenando mis pulmones de mi nueva vida. Era libre. Había ganado. Pero mientras miraba el cielo, una pregunta flotaba en mi mente. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se empieza a vivir de nuevo cuando la persona a la que le diste la vida te la ha destrozado? La guerra había terminado, pero la reconstrucción apenas comenzaba. El camino de vuelta a Xochimilco fue un sueño borroso. Yo miraba por la ventanilla del coche de Sofía, y los paisajes familiares de mi ciudad ya no me parecían los mismos. O quizás, la que ya no era la misma, era yo. Cuando por fin enfilamos por mi calle, la calle empedrada que había recorrido miles de veces, y vi mi casita al final, con su bugambilla fucsia desbordándose por la pared, sentí un nudo en la garganta. Pero no era de tristeza. Era de una emoción tan abrumadora que no tenía nombre. Estaba en casa. Lo primero que vimos fue la herida, la cicatriz obscena en mi jardín, en el letrero de "Se vende". Antes de que Sofía pudiera detener el coche por completo, yo ya estaba abriendo la puerta. «Tía, espera», me dijo. Pero yo no podía esperar. Me bajé del coche, caminé con una determinación que me sorprendió a mí misma. Agarré el poste de madera del letrero con ambas manos y tiré con la fuerza de 72 años de amor, rabia y vida acumulada. La madera crujió, se resistió, pero finalmente cedió. El letrero cayó al suelo con un golpe sordo. Lo miré, tendido sobre el césped, y lo pisé. Lo pisé una y otra vez, hasta que la madera se partió y las letras rojas que anunciaban mi despojo se hicieron astillas. Sofía se paró a mi lado, sin decir nada, y cuando levanté la vista, vi que estaba sonriendo. «Bienvenida a casa, tía», me dijo. Abrir la puerta principal fue como abrir un cofre del tesoro lleno de fantasmas. El aire dentro estaba quieto, denso, y olía a polvo y a encierro. Pero debajo de esa capa de abandono, todavía estaba el alma de mi hogar. El aroma tenue de la cera de los muebles, el olor a libros viejos de la pequeña biblioteca de Héctor, el perfume casi imperceptible de las flores secas que guardaba en un jarrón. Caminé por las habitaciones como si fuera una visitante. Toqué mis cosas, el rebozo que mi madre me bordó, colgado en el perchero, la colección de pequeñas ranas de cerámica que Héctor me regalaba en cada aniversario, la foto de mis nietos, Carlitos y Isabel, en la repisa de la chimenea. Me detuve frente a la foto de mi boda. El rostro sonriente de Héctor me miraba desde el pasado. «Lo logramos, mi amor», le susurré al retrato. Recuperé nuestro hogar, y por primera vez desde su muerte, no sentí el dolor de su ausencia, sino la fuerza de su presencia. Él estaba allí, en cada rincón, en cada objeto, y me estaba dando la bienvenida. Esa noche, dormí en mi propia cama, entre mis propias sábanas, que olían a mí, a mi vida. Y por primera vez en meses, no tuve pesadillas. Dormí el sueño profundo, y sin sueños de los guerreros, que, al final de la batalla, descansan. A la mañana siguiente, el primer rayo de sol me encontró en la cocina. El ritual del café de olla ya no fue un acto de soledad, sino una ceremonia de resurrección. Mientras el aroma de la canela y el piloncillo llenaba la casa, sentí que no solo estaba preparando café, sino que estaba reavivando el corazón de mi hogar. Con la taza humeante entre las manos, salí al patio trasero. Las plantas estaban descuidadas, sedientas, pero no muertas. Mi rosal favorito, el que Héctor había plantado para mí, tenía un solo capullo, pequeño y tímido, a punto de abrirse. Fue entonces cuando escuché una voz. «Fina, Josefina, ¿eres tú?» Era Lupita, mi vecina, mi amiga, asomada por encima de la barda que separaba nuestros patios. Su rostro era un poema de incredulidad y alegría. «Lupita», grité, y las lágrimas que no había derramado en el juzgado brotaron libremente. Esa tarde, mi cocina se llenó de vida. Lupita trajo un caldo de pollo que, según ella, levanta hasta los muertos. Doña Carmen, la de la tienda de abarrotes, llegó con pan dulce. Don Aurelio, mi cómplice silencioso de la residencia, a quien Sofía ya había ayudado a contactar a su familia,
apareció con un ramo de flores. La noticia de mi regreso y de mi victoria se había esparcido por el barrio como pólvora. Todos querían escuchar la historia de mi boca, no la versión de la vieja loca que Verónica había vendido. Y mientras compartíamos la comida y la conversación, me di cuenta de que mi casa había dejado de ser solo mía. Se había convertido en un símbolo de resistencia para todos ellos. En medio de la celebración de mi libertad, había una promesa que no podía olvidar. El rostro de Elvira, su mano apretando la mía, su lágrima silenciosa. 2 días después, con la ayuda de Sofía, empezamos la investigación. Descubrimos que la historia de Elvira era una copia al carbón de la mía en un hijo que la declaró incompetente para quedarse con su casa y su pensión. Con las pruebas en la mano, volvimos a la residencia Nuevo Amanecer. Esta vez, entré por la puerta principal, no como una víctima ni como una guerrera, sino como una libertadora. La cara de Matilde al vernos fue un espectáculo digno de enmarcarse. No pudo hacer nada para impedir que, una semana después, el hijo de Elvira fuera notificado de una demanda y que Elvira fuera trasladada a un hospital para una evaluación independiente. Cuando la visité en el hospital, ella me tomó la mano y por primera vez, su boca. Desfigurada por la trombosis, intentó formar una palabra. No lo logró, pero no importaba. Sus ojos lo decían todo. En ese momento, mirándola, lo entendí. Mi lucha no había terminado con mi libertad. Apenas había comenzado. Sophie, le dije a mi sobrina esa tarde, ¿cuántas Elviras y Josefinas habrá encerradas, silenciadas, robadas? Sofía me miró, y supe que estaba pensando lo mismo. Han demasiadas, tía. Pero quizás, solo quizás, nosotras podemos empezar a hacer algo al respecto. El capítulo. Verónica se cerró sin el drama que yo había anticipado, enfrentada a cargos criminales y al ostracismo social de su propio círculo. Que desprecia el fracaso más que la crueldad, se desmoronó. Su abogado le aconsejó declararse culpable, a cambio de una sentencia reducida, que evitó la cárcel, pero no la ruina. Perdió su trabajo, su marido Roberto la dejó y tuvo que vender su lujoso apartamento. Un día, recibí una carta suya, una carta llena de autocompasión y excusas, en la que me pedía perdón y, por supuesto, dinero para rehacer su vida. Leí la carta y, sin rencor, la rompí en pedazos. Mi perdón se lo había dado en la sala del juzgado, no para liberarla a ella, sino para liberarme a mí ahí. Pero el perdón no significaba amnesia ni estupidez. La puerta de mi vida para ella estaba cerrada para siempre. Algunas relaciones son como una enfermedad. La única cura es la amputación, Anne. Ha pasado 1 año. Mi casa en Xochimilco ya no es un refugio silencioso. Es una colmena de actividad. Llamado la Casa de las Voces Valientes. 2 veces por semana, con la ayuda de Sofía y un grupo de abogados jóvenes voluntarios que ella ha reclutado. Recibimos a mujeres y hombres mayores que han sufrido abusos. Escuchamos sus historias. Les ofrecemos asesoría legal gratuita. Les damos café de olla. Y les recordamos que no están solos. Lucía, la joven enfermera, renunció a la residencia y ahora es voluntaria con nosotras mientras termina sus estudios. Elvira, ya libre y viviendo en un hogar de cuidado digno, viene los martes a sentarse en el jardín. Su presencia silenciosa, un testimonio viviente de que la victoria es posible. Mi vida ha encontrado un propósito que nunca busqué. No soy una santa ni una heroína. Soy simplemente una mujer que fue empujada al abismo y que, en lugar de dejarse caer, aprendió a construir alas con los restos de su naufragio. Esta historia está basada en miles de historias reales. Si quieres compartir la tuya, de forma anónima o como quieras, escríbeme. Nunca se sabe cuándo una sola voz puede despertar a un coro.